10:34, continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación con Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buenos días, como día lunes, con energía, quiero decir. Muy bien, muy bien. Esperemos que esté igual el director ejecutivo del SET, Claudio Pérez, quien está acá con nosotros. Bienvenido, Claudio. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Montserrat. Bueno, y estamos esperando a Constanza Schanhaut, que debe estar por llegar, pero por mientras empezamos la conversación, porque en radio no podemos esperar, po. En la vida sí, en un café podríamos esperar, pero en la radio no, hay que seguir nomás. Así es. Sí. Oye, ha sido tan intenso el ritmo de las últimas semanas, no sé cómo se vendrá esta, pero la semana pasada culminó con este lamentable y trágico incidente en el partido de Colo-Colo, donde, bueno, ya esto ha tenido una serie de repercusiones políticas, ¿no? Que es el plano que te queremos proponer, Claudio. Hay algunas propuestas de, como decías tú, Pato, al final de la entrevista con el diputado Zulantay, de salida a esto, ¿no? Hay también muchas recriminaciones al gobierno, al delegado presidencial, incluso al ministro Cordero. Lo que yo veo como un acuerdo transversal es que esto tiene que marcar un antes y un después, ¿no? En términos políticos de las decisiones a nivel de política pública, Claudio, ¿cómo ves tú esta situación o avisoras que podría ser otra situación más que quede en el olvido? Porque recordemos que este año ya se han suspendido partidos y bueno, y esto finalmente queda en nada, ¿no? Todos se escandalizan durante un par de días y luego esto queda en nada, ¿no? ¿Cómo ves esto desde el punto de vista, insisto, de las políticas públicas, podríamos decir? Sí, a ver, yo creo que hay que mirarlo efectivamente desde la mirada de una política pública de largo plazo. Yo creo que la relación con las barras y el entorno del fútbol propiamente tal es algo de bastante complejidad, además genera una adhesión popular bastante importante, y a mí me parece ahí que el rol fundamental del plan Estadio Seguro es un rol bien importante en esta relación con las barras bravas, con la NFP en materia de fútbol. A mí me parece que eso hay que mirarlo con bastante cautela, de cómo el programa Estadio Seguro no necesariamente se ha ido consolidando en el tiempo, sino que ha ido quedando más bien como uno de tantos programas que tienen en el Ejecutivo y que dice relación precisamente con esto. Yo recuerdo hace varios años atrás el programa Estadio Seguro era un programa que tenía bastante figuración, donde siempre jugaba un rol protagónico en este tipo de situaciones, que no habíamos tenido algo tan dramático como esto, por cierto, pero sí estaba en una primera línea. Yo creo que eso, por un lado, hay que fortalecer mucho ese programa que terminó hace un par de días con la salida de la encargada efectivamente del programa. Pero yo creo que hay que mirarlo también de qué forma un tema que a veces se transforma en un tema de seguridad pública tiene que ver con una forma de cómo entender el deporte propiamente tal y cómo esto se relaciona con las personas que desean vivir sanamente un deporte tan popular como es el fútbol. Y yo creo que nos ha faltado una mirada más allá de los temas de seguridad propiamente tal. Esto tiene una connotación de seguridad pública, por cierto, pero la mirada integral de lo que significa un espectáculo deportivo para vivirlo en familia, para que se pueda vivir en la sociedad, a mí me parece que esa mirada ha faltado durante el último tiempo, de cómo hacer una mirada integral de la actividad deportiva propiamente tal. Hay que preocuparse del tema de seguridad pública, por cierto, pero esto es mucho más que seguridad pública. Estos son actividades deportivas que debiesen vivirse como familia, y en eso yo creo que no ha existido una buena línea de trabajo en el último tiempo, y no solo este gobierno. Saludamos a Constanza Schanhaut. ¿Cómo estás, Connie? Bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando del tema, Connie, de la violencia en el fútbol. Y hay luego vamos a ir a los temas más de fondo, pero quería referirme a algo que igual tiene otras connotaciones, que es el clamor, ya van algunos medios de comunicación, porque vuelvan los carabineros adentro del estadio, ¿no? En algún momento se planteó esto como una cosa civilizatoria, ¿no? Que no era la cancha, la galería, un lugar donde deberían estar los carabineros. Pero bueno, quienes vamos al estadio nos encontramos con que muchas veces estos guardias privados que tienen que manejar el orden público no dan abasto. Incluso pasan unas cosas que a mí me parecen bien contraproducentes, que es que los guardias privados, por miedo a las represalias, van encapuchados al estadio, ¿no? Y no tienen muchas herramientas para poder enfrentar los desbandes. ¿Cómo ves aquello, Connie? Mira, yo creo que siempre que hablamos de violencia en general, y esta vez de violencia en los estadios, hay que tener una mirada integral.
porque muchas veces cuando uno solo lo aborda desde una perspectiva puede terminar replicando o generando, digamos, una espiral de mayor violencia. Y creo que en ese sentido, más allá de este punto específico, que yo creo que hay que estudiarlo y ya, digamos, el orden público o la seguridad, de hecho, durante los últimos años ha tomado una perspectiva de integración y de coordinación entre la seguridad privada, entre la seguridad municipal, entre policía, porque efectivamente se requieren redes que nos permitan hacerle frente a las situaciones de violencia. Y por eso cuando hablamos de mirada integral, yo comparto algo de lo que se decía anteriormente. Aquí tenemos distintos actores que tienen que involucrarse y ahí evidentemente desde el Estado hay un rol de coordinación, de convocar y de otorgar roles y responsabilidades de cada uno de esos actores. Por supuesto está Estadio Seguro, que yo creo que hay que revisarlo, no solo su normativa, las estrategias que ha llevado adelante durante el último tiempo, las que han funcionado, las que no han funcionado, porque desde ahí vamos aprendiendo, pero por supuesto que también están los organizadores de estos eventos. El fútbol mueve mucho dinero y por tanto también en ese sentido cabe una responsabilidad que no es marginal respecto de quienes organizan esto. Hay que hacer un trabajo con los clubes, que yo creo que los clubes tienen un compromiso con el fútbol, y en esto hay que diferenciar los hinchas, que no es lo mismo que delincuentes, y hay que separarlos de los delincuentes que no representan a los hinchas. Y creo que ahí se pueden encontrar aliados o grupos aliados, ¿no? Haciendo esa distinción. Y creo lo último, que es algo que también está tomando una discusión, sobre todo en el Congreso, es que hay que identificar, o sea, cuando uno habla del estadio siempre se habla de orden público, porque en el fondo se trata de sostener, digamos, que todo ocurra con normalidad. Pero creo que también hay que mirar la dimensión de la seguridad pública, porque evidentemente, y los antecedentes así lo van mostrando, hay infiltración de grupos organizados, delictuales, que no solo son personas aisladas que cometen delitos o que promueven la violencia. Y creo que ahí hay que poner un foco muy específico, porque no sé si tuvieron la oportunidad de ver, en un matinal hubo un llamado de una madre que había reconocido a uno de sus hijos en el estadio, y sufriendo, decía, tiene 13 años, se junta con otros niños de 13, 14 años que los vienen a buscar adultos para ir a hacer los arengazos, para ir a hacer las avalanchas, y por tanto ahí también hay una cooptación de la juventud que creo que es muy importante ponerle foco. Claudio, ahí con el tema de las medidas, ¿no? Se habla esto de los carabineros, hay algunos que proponen militares también para controlar el orden público, y hay otras medidas que se han ido tomando por parte de algunos clubes. Yo ya lo he dicho, soy hincha de la Universidad de Chile, y la Universidad de Chile implementó el Registro Nacional de Hinchas, ¿no? Que es obligatorio para todo quien quiera acudir al estadio, no así para otros clubes. Es voluntario y la Universidad de Chile lo adoptó. ¿Tú ves que podría haber una solución por ahí, esto de identificar a todos quienes ingresan al estadio, su cara, no solamente su nombre, digamos, su root, en términos de medidas concretas? ¿Para dónde crees que podría ir la cosa? Bueno, a mí me parece que efectivamente generar los sistemas de registro que permitan tener claridad de quiénes son las personas que están participando, asistiendo, es una medida que, frente a un hecho o a hechos gravísimos como los que hemos tenido a la vista, cobran sentido, tienen sentido. Y yo creo que un tema que también hay que discutir y conversar es también efectivamente la presencia policial. Yo entiendo la lógica de por qué se sacaron de los estadios, en un espíritu de generar un ambiente más familiar, más deportivo, lo que significaba probablemente un espectáculo deportivo. Pero habiendo identificado que efectivamente en algunas barras bravas hay personas infiltradas que pertenecen a grupos más bien organizados, yo creo que todo lo que contribuya a aislar, y si esa medida tiene que ser temporal, yo creo que son medidas que hay que ir tomando que permitan aislar y recuperar el estadio propiamente tal, el evento deportivo, para la comunidad propiamente tal o para la familia. Entonces yo creo que ahí hay dos medidas que hay que conversar, que hay que analizar, pero yo insistiría en que finalmente lo que debe existir es una mirada bien integral de lo que son los espectáculos deportivos y cómo eso se regula, cómo se norma, cómo se generan condiciones para que se transformen en verdaderos espectáculos deportivos. Aquí estamos hablando del fútbol, que efectivamente es el deporte más popular o uno de los deportes más populares en Chile, pero que efectivamente genera hechos de connotación pública en materia de seguridad pública, y eso hay que abordarlo como tal, con medidas de corto plazo, con medidas transitorias que permitan recuperar esos espacios para la ciudadanía. Sí, el ministro Cordero, Constanza, está transmitiendo el mensaje de que esta vez va a haber mano más dura que antes, ¿no?
¿Va en la orientación correcta eso? ¿Y cómo ves el correlato con el Parlamento? Hace ratito entrevistábamos al diputado Zulantay y bueno, ya sabemos que en las actuales correlaciones de fuerza del Parlamento, para que el gobierno pueda avanzar en algunas iniciativas, requiere consenso o el consentimiento de las derechas o de las oposiciones. Uh-huh. Sí, creo que en esto hay que ser bien cuidadosos, precisamente por lo que hablamos, porque tiene muchas dimensiones digamos, resguardar el fútbol, que es una actividad que efectivamente convoca, que es una actividad ciudadana, donde debiesen estar, digamos, las familias como protagonistas, pero al mismo tiempo, por esto que estamos hablando, ¿no? O sea, no se refiere solo a la seguridad del estadio, sino también a cómo se previene que se cometan, digamos, no solo los delitos, sino también todo aquello que pone en riesgo la seguridad de las personas, porque esto de las avalanchas no es la primera vez que ocurre, y se sabe que se organizan a través de redes sociales, por tanto también hay un trabajo de inteligencia y preventivo que hacer ahí. Y precisamente por lo delicado del tema, creo que ahí Congreso y Ejecutivo tienen que funcionar y trabajar en conjunto. De nuevo, hay que revisar si la normativa vigente actualmente es suficiente o si de repente requiere modificaciones. Hay que ver en materia de presupuesto si todo lo que se requiere para sostener la seguridad en los estadios se está considerando al momento de destinar recursos. Yo eso lo desconozco, pero creo que es parte de la conversación y de las revisiones que hay que hacer. Y en ese sentido me parece que estas posiciones un poco aceleradas, que me parece de algunos actores de oposición, de empezar a anunciar acusaciones constitucionales de nuevo, me parece que no van en la dirección de resolver el problema, sino un poco de ir tomando, digamos, una posición privilegiada, de aprovechar el momento, y creo que eso hay que tener ojo. Aquí hay instancias previas. Se puede convocar al delegado o al ministro para que den cuenta de la estrategia y las medidas que se tomaron anteriormente, que yo creo que eso sería valioso porque nos da de nuevo más elementos para saber qué es lo que hay que hacer. Y respecto a la mano dura, sí, pero inteligencia y estrategias también, por lo que hablamos. O sea, si esto requiere... o sea, sobre todo yo creo que está en la prevención y en la persecución correcta del delito. Sabemos que hay infiltración de crimen organizado o de grupos organizados al menos, y por tanto, bueno, como a propósito de esta tragedia, de los elementos que tenemos sobre la mesa, también podemos ir y hacer valer las responsabilidades, porque las responsabilidades no son solo políticas, aquí también hay responsabilidades penales. Oye, en año electoral los parlamentarios y los candidatos se ponen bien creativos, ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona esto. Durante la mañana hay una actividad de la candidata Matei, donde va a hacer propuestas en esta materia. Yo me imagino que todos los actores van a querer también subirse a ese carro, ¿no? Bienvenidas las propuestas en todo caso, pero ahí también con algo de seriedad y racionalidad, que es lo que siempre se espera, ¿no? Los queremos llevar al tema presidencial. Hay harto que hablar de eso. Este fin de semana fue nutrido en materia presidencial con esta proclamación el día sábado de Paulina Bodanovich. Era algo que ya se adelantaba por los medios de comunicación. Uno ya intuía que eso podía pasar. Personas, por ejemplo, aquí tuvimos el viernes a la Javier Arce, que ella hace unas semanas decía tiene que haber una candidatura única del socialismo democrático. Bueno, el viernes ella defendió la posibilidad de Paulina Bodanovich. No hubo un giro en algo así como un mes, donde el Partido Socialista empezó a defender muy vehementemente la posibilidad de tener un candidato o candidata propia en este caso. ¿Qué podríamos decir, Claudio, sobre esta jugada del Partido Socialista, la estrategia que, así si uno la ve de manera más superficial quizás, cuesta entenderla? No se ve ahí una jugada electoral desde el punto de vista presidencial, quizás sí parlamentario, ¿no? Pero bueno, evidentemente Paulina Bodanovich no es un nombre que vaya probablemente a aglutinar una mayoría, ¿no? Es cosa de ver las encuestas y su propia trayectoria también en términos electorales. Lo digo respetuosamente, pero es una descripción. Sí, yo diría que esto es propio de un momento de definición presidencial donde el foco principal lamentablemente ha estado concentrado en las candidaturas, en las personas, y no necesariamente en los programas. Me refiero a eso, porque si uno mira la discusión programática tanto en
el oficialismo, para decirlo en estos términos. Y además lo que ocurre da cuenta de no solo dos almas, sino que parece que había más que dos almas, yo lo digo en estos términos, porque evidentemente al momento de una definición presidencial no hay un acuerdo respecto a una candidatura que dé continuidad al Ejecutivo. Y como no ha existido una discusión de fondo respecto a ejes programáticos, tampoco se ven ideas en torno a los cuales se puedan ir aglutinando los candidatos. Entonces, ¿qué ocurre frente a esa ausencia de ideas o ausencia de propuestas? Lo que ocurre es que empiezan a aflorar los intereses propios de cada uno de los partidos, vinculados a algo que tú decías, Montserrat, al tema parlamentario. Mucho de lo que hay detrás de esto tal vez tiene que ver con una forma de llegar a un buen pie a una negociación parlamentaria. Y levantar candidaturas presidenciales permite efectivamente eso. Y si uno mira en el ámbito de la centroizquierda, hay 5 candidatos finalmente, si uno suma a Undurraga, en el espacio político de eso, y finalmente donde no existe un acuerdo respecto al programa, lo que vamos a ver es cómo nos ponemos de acuerdo para una primaria, pero mientras tanto vamos negociando en paralelo las listas parlamentarias. Entonces, lo que uno ve es propio de una ausencia programática de propuestas, que a mí me parece que probablemente sea el llamado que exista en los próximos días, en las próximas semanas, a generar un acuerdo programático previamente antes de enfrentar una primaria. Sí, bueno, lo comentábamos más temprano, Constanza, la candidata Bodanovich decía que este no era un concurso de rostros, ¿no? Y que lo importante aquí era representar convicciones y proyectos políticos. Bueno, yo digo así muy hipotéticamente para favorecer la conversación nomás, es que si Michelle Bachelet hubiera dicho que sí, probablemente toda esta necesidad de volver a discutir contenidos y programas podría haber quedado subsumida en que había una candidata natural, ¿no? Entonces ahí aparece muy fuertemente el tema. Pero además, como lo hemos dicho en otras veces en estos mismos paneles de conversación, el escenario para el progresismo dista, yo diría, casi radicalmente de lo que fue la elección presidencial anterior. Entonces, además, con un gobierno a cuestas hay que entrar a ver qué se va a decir para diferenciarse. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la posibilidad de que esta primaria efectivamente sirva para esto? Porque hay muchas personas, y creo que no tan descabelladamente, que no ven con nitidez como un proyecto político, ¿no?, del progresismo para gobernar Chile en los próximos 4 años. Creo que esta primaria, como tú bien dices, no solo plantea un escenario distinto respecto de lo que fue la presidencial anterior, donde se fue, digamos, en el progresismo con muchas candidaturas. Hoy día se va en unidad. Sino también cuando uno lo mira en comparación a lo que está ocurriendo en la oposición, donde hay cero disposición o, digamos, hasta alturas poca capacidad de generar unidad. Y creo que la unidad del progresismo es parte, o digamos de esta alianza de gobierno es parte, yo siempre lo planteo así, de uno de los legados que ha dejado el gobierno del presidente Boric, que es la posibilidad a través de la acción concreta, de un programa consensuado, de un reordenamiento de prioridades, de poder llevar adelante los objetivos del gobierno de manera gradual, pero cuando los cambios tienen que ser profundos, cada paso cuenta, ¿no? Creo que eso ha permitido ir construyendo un núcleo sustantivo de unidad de la primaria que no tiene que ver solo, yo en esto comparto con Paulina, no se trata de rostros, como tampoco se trata solo de la parlamentaria, como tampoco se trata solo de cupos. Yo creo que hoy día es un consenso, y por eso también estamos en una primaria y no va cada uno por su lado, de que el escenario presidencial está abierto y nuestra responsabilidad desde el progresismo es hacer todos los esfuerzos posibles y trabajar de la manera más unitaria para poder ganar la próxima elección. Y yo creo que eso no da lo mismo porque este gobierno ha tenido avances que es necesario, digamos, darles una nueva proyección. ¿Queda por construir unidad? Por supuesto. Y yo creo que de hecho estamos en un periodo donde más que centrarnos en las diferenciaciones entre candidaturas, estamos tratando de ponernos de acuerdo cuáles son esos puntos en común. Yo diría que a nivel global, tanto las derechas, que por algo no logran unidad tampoco, como dentro de los progresismos, hay un proceso de reconstrucción de los proyectos políticos porque el Chile del 2025 no es el mismo del 2021 ni el 2017, donde, por ejemplo, desde el Frente Amplio llevamos en todos esos periodos candidaturas. Y, por tanto, situarse en este año del Chile, después de procesos constituyentes, después de un estallido social,
es importante ir, digamos, haciendo las innovaciones, haciendo las modificaciones, haciendo también replanteamientos de lo que hemos hecho, porque creo que eso se trata precisamente de mirar al futuro y es donde nosotros hemos puesto el foco especialmente. Sí, ahí Claudio, ¿cómo ves tú la unidad de la centroizquierda o del progresismo o del oficialismo con esta irrupción de Paulina Bodanovich? Porque no solo el hecho legítimo de un partido como el PS, que es muy importante en el gobierno, que decide tener una candidata propia, sino que el tono de Paulina Bodanovich este último fin de semana ha sido medio incluso agresivo, ¿no? Esto de nosotros no somos continuidad de este gobierno, tenemos diferencias con el gobierno, cuando tienen al ministro del Interior y una lista extensa de funcionarios importantes. Tenemos, por ejemplo, decía ayer en una entrevista en Mesa Central, tenemos diferencias en materia de seguridad con el gobierno, y haciendo como una suerte de desmarque del gobierno, ¿no? Toa y Jara son la continuidad y yo no. ¿Cómo ves eso, no? En términos de el ánimo interno, hoy día me imagino que va a haber comité político ampliado en La Moneda, y no deben haber caído bien sus dichos, porque además también con una, bueno, y esto es propio también de las primarias, ¿no? Pero criticando propuestas de, por ejemplo, de Toa en materia económica y no precisando algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, el tema impositivo. Entró como media bélica Paulina Bodanovich, para decirlo en términos coloquiales. Con el pie en alto. Claro. Y no marcando nada en las encuestas, lo que es paradójico. A ver, yo diría que efectivamente las primarias producen estas pasiones. Las primarias producen la necesidad de diferenciarse entre las distintas candidaturas. Pero además, tanto la exministra Toa como la ministra Jara son exministras, por lo tanto salen del Ejecutivo y tienen que marcar en cierta medida o explicar en qué grado son continuidad del Ejecutivo, a diferencia de la senadora Bodanovich, que está en el Parlamento. Esto es una posición muy distinta en términos políticos, se posiciona desde un escenario completamente distinto para construir su relato. Y yo creo que en esto el Partido Socialista tiene el legítimo derecho a tener una candidatura presidencial y así lo ha definido, y me parece que todas las candidaturas van a contribuir en el ámbito de la centroizquierda a generar un espacio que yo esperaría que gire en torno a las ideas previo a la primaria y post primaria, porque lo que se debe avanzar es, entendiendo la necesidad de diferenciar, es que exista un clima tal que permita que al día después de una primaria la centroizquierda sea capaz de generar una candidatura que le permita permita hacer una propuesta de país frente a lo que van a hacer probablemente las derechas, porque lo que estamos viendo en la derecha es que lo más probable es que no exista una primaria. Con ese nivel de división le haría muy bien a la centroizquierda completa ser capaz de alinear todo el trabajo programático de ideas en torno a una candidatura. Y yo creo que para eso hay que trabajar en la primaria. Entonces, hoy día hay un escenario bien interesante, no en torno necesariamente a quienes perfilan candidaturas propiamente tal, sino que atendía el escenario que está ocurriendo hoy día en la derecha, hay una oportunidad bien importante para la centroizquierda que si trabaja hábilmente y de forma y con unidad programática, de poder plantear algo muy, muy interesante para la próxima elección presidencial. Sí, igual hay una narrativa, Constanza, de la cual se vale Paulina Bodanovich, también a veces se ha valido Carolina Toa, que es que, algo así, para decir el resumen del resumen. Todo lo bueno que tiene este gobierno es gracias a nosotros, a que sabemos gobernar, a que tenemos experiencia, en fin. Y todo lo malo se debe a que el Frente Amplio es inexperto. Y de hecho, en general los problemas del gobierno han jugado a favor de esa narrativa, ¿no? ¿Cómo te llega eso? Porque es lo que está un poquito debajo de por qué Paulina Bodanovich habla como habla, o por qué Carolina Toa a veces dice alguna de las cosas que ha dicho, y así sucesivamente. A ver, yo creo que este año va a ser bien interesante precisamente porque, como todo año electoral presidencial, se va a contar la historia de lo que ha sido este gobierno. Uh-huh. Y a mí me interesa ser muy protagonista también de esa historia, en razón de que desde mi sector, desde el Frente Amplio, tenemos una visión al respecto. Yo creo que yo estoy muy orgullosa de que este gobierno, liderado por el presidente Boric, haya sido capaz de convocar a todos los sectores progresistas del país para poder llevar adelante un proyecto de gobierno conjunto. Y creo que en ese sentido no hay que olvidar el impulso que significó
digamos, el triunfo del Frente Amplio junto, en este caso, al Partido Comunista en primera vuelta, y después del presidente Boric con el apoyo, por supuesto, del progresismo en segunda vuelta. Y creo que ese impulso, que era un impulso de cambios, con un programa muy claro, con una visión del país que implicaba darle un nuevo aire al progresismo, a la izquierda y a la centroizquierda, después de un diagnóstico respecto a una alternancia en los gobiernos entre lo que fue la concertación y lo que fue, digamos, la derecha, que requería, a propósito de los deseos de Chile, y esto es una lectura política, del malestar que se venía acumulando hace tiempo, de los movimientos sociales que fueron tomando fuerza y también legitimidad frente a la ciudadanía con demandas súper claras en materia de educación, de pensiones, de cuidados, de igualdad de género, y creo que nuestro gobierno fue capaz de empujarlo. Y me parece que ese núcleo movilizador no es algo que pueda olvidarse, digamos, y que no marque lo que ha sido este gobierno. Por cierto que en esto han sido muy importantes los roles que han cumplido ministros y ministras de los partidos de socialismo democrático, y por cierto que los partidos de socialismo democrático han mostrado un compromiso con este gobierno que es muy valioso. Por tanto, claro, quizás dentro de la primaria van a haber algunos que van a poner el foco en la diferenciación, pero yo creo que de alguna manera que todos estén convocados a la misma primaria tiene que ver con un sentido de pertenencia, al menos en un determinado grado, con lo que ha sido este gobierno. Y de ahí, bueno, cada uno irá poniendo sus énfasis, y como te decía, yo creo que el proyecto del progresismo a nivel global está en discusión, en Chile está en discusión, y ahí todos los partidos tendrán que poner dónde creen que están las correcciones que hay que hacer, dónde creen que están las innovaciones que hay que hacer, y yo en eso no tengo ningún problema en discutirlo. Pero creo que cuando hablamos de los roles que han cumplido todos los partidos en el gobierno, no se puede menospreciar ninguno de los que han sido, porque de hecho este ha sido un gobierno que ha sido capaz de aglutinar todas esas perspectivas e ir generando una síntesis común también, que yo entiendo lo representa en algún grado, ¿no? Sí, ¿hay algo, Claudio, de deslealtad o es el típico pato cojo del último año de gobierno? Porque no es justo que sectores políticos predominantes o protagonistas, ¿no? Solamente quieran tener cierta paternidad de las cosas buenas del gobierno y desmarcarse de lo malo, como que no debiera funcionar así, pues, ¿no? Uno o está o no está. Y el discurso de Paulina Bodanovich un poco apunta a eso, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con algunas cosas, pero la verdad es que estamos en desacuerdo con muchas otras. Lo que nosotros pensamos no siempre se veía reflejado en proyectos de ley, ¿no? Se los pregunto como una cuestión más de fondo, porque probablemente eso marque también el debate presidencial y la primaria, ¿no? del oficialismo. Son las 9:02, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta lo masticamos un poco y lo retomamos a la vuelta de la pausa. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Olo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Olo Jazz, lunes, 20 horas.
Bajo el lema Mes del Libro y la Lectura en la Universidad de Chile, Camino a Filuni, durante abril se realizarán una serie de actividades gratuitas, tales como charlas, lecturas poéticas y recorridos patrimoniales, con el objetivo de promover la lectura, la industria editorial y la protección de los derechos de autor. Entre ellas, destaca una nueva versión de La Ruta de Gabriela y Libros Libres. Conoce más en las redes sociales de @vexcom_uchile. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras. Soy Argos Geria, invitando a borrar penas y amarguras, buscando un mejor destino para nuestro país y el planeta, buscando un bello sino. Es una invitación a ser dueños de nuestro futuro, entendiendo el presente con una ayudita de la ciencia, el arte, los lugares y su gente, al ritmo de la música de todo tiempo, lugar y estilo. Y nos dieron las 10 y las 11. Bello Sino, domingo a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile, la radio que reflexiona como usted. Bueno, continuamos. Son las 9:06 en este radioanálisis de día lunes. Seguimos conversando en la pausa. Estamos con Montserrat Rolano como cada mañana, con Constanza Schanhaut y con Claudio Pérez. Bueno, analizando esto que está pasando con el oficialismo, Montserrat se hacía la pregunta al aire de si estaba siendo desleal Paulina Bodanovich o era lo que procedía en época de campaña, ¿no? Oye, solo agrego algo, porque en la vereda del frente, en la oposición, están tirándose los platos unos con otros y había una aparente unidad en la centroizquierda que ha quedado totalmente en entredicho con este escenario, ¿no? Que era la ventaja comparativa que tenía el oficialismo versus la oposición. Claudio, sí, yo simplemente agrego lo que dije en la pausa, ¿no? Esta narrativa de que todo lo bueno es gracias a nosotros y todo lo malo es por culpa de los otros, ¿no? Sí, yo diría que, bueno, es lógico de un año electoral donde las candidaturas tratan de diferenciarse. Y creo que en este sentido la senadora Bodanovich tiene más margen efectivamente para poder diferenciarse del Ejecutivo por haber estado en el ámbito legislativo y no el Ejecutivo, tal como estuvo la exministra Toá y la exministra Jara y el diputado Winter, evidentemente, Frente Amplista. Pero yo creo que hay una cosa que sumar al análisis, que efectivamente durante mucho tiempo se habló de las diferencias al interior del Ejecutivo y que vienen de algo que a mí me parece muy natural. El Frente Amplio, después del primer plebiscito, en cierta medida todo el programa, el discurso con el que llega al poder tiene que reformularlo completamente. Y en esa reformulación entra con bastante fuerza todo el mundo del socialismo democrático. Yo diría con una dinámica muy distinta, lo que no necesariamente significa ideas o propuestas distintas. Yo diría una dinámica muy distinta a enfrentar los procesos políticos y los procesos de acuerdos políticos que deben producirse. Ahora, dicho, también es cierto que varias de las propuestas con las que gana el Frente Amplio quedaron en el camino, derechamente, y hubo que construir acuerdos para poder llegar en alguna materia importante. Estoy pensando en pensiones, estoy pensando en ISAPRE, estoy pensando en las policías, por ejemplo, de forma importante que estaban en el programa ahí. Yo creo que evidentemente lo que tiende a pasar hoy día es que esas diferencias que siempre existieron, pero que había que en cierta medida
contenerlas o mantenerlas ahí para gobernar, para darle estabilidad, incluso para construir acuerdos, en un año electoral comienzan a aflorar. Y lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente hay diferencias en el oficialismo y se están plasmando en las candidaturas, y hay diferencias a tal extremo que quienes salen del Ejecutivo también señalan, sí, soy continuidad, pero no tanto. Desde otros partidos señalan, no somos la continuidad, y finalmente uno se pregunta, bueno, ¿quién va a construir la continuidad en términos electorales desde el Ejecutivo? Constanza, ¿cómo es el escenario ahí ya para darle la última vuelta al tema presidencial? A ver, son varios elementos. Yo planteé anteriormente que me siento orgullosa de mi gobierno habiendo sido impulsora de un programa con el que se ganó, con el que ganamos con el presidente Boric, y lo digo porque creo que a pesar de las dificultades que enfrentó este gobierno, donde heredamos una crisis de seguridad, donde heredamos una crisis económica, no olvidemos, 14% de inflación recibimos el gobierno, sin política frente al crimen organizado. La primera política contra el crimen organizado es de este gobierno. Hoy día se habla de reactivación económica, y el proyecto, o sea, este gobierno ha hecho, yo diría, si uno compara hacia atrás, una de las medidas más importantes, no solo con el tema de la permisología, también con la Agencia de Financiamiento e Inversión Estratégica, con la Estrategia Nacional del Litio, con el royalty. O sea, todos esos son elementos que nosotros empujamos desde el principio y que hemos podido llevar adelante. Hay otros, como decía, que nos hubiese gustado poder avanzar más rápido, con mayor profundidad, pero que tienen que pasar por el Congreso, y la ciudadanía, así como eligió al presidente Boric, también eligió una mayoría parlamentaria que no es oficialista. Y por supuesto que eso siempre ha significado ir construyendo acuerdos, y en ese sentido logramos la reforma previsional, logramos que hubiese un seguro social y por tanto incorporar el principio de solidaridad, logramos ampliar la competitividad dentro de las AFP para poder también ir bajando los precios de las comisiones, por ejemplo, a propósito de la licitación del stock, el aumento de la PGU, pero por cierto no pudimos terminar, digamos, con la capitalización individual como uno de los pilares del sistema. Y eso hay que asumirlo así, pero en esta gradualidad dejamos abiertas las puertas a que esta discusión pueda seguir adelante. Y creo que eso es parte de entender y de tener la estrategia, la inteligencia y la astucia suficiente para saber hasta dónde se puede avanzar, pero sin perder la oportunidad de seguir avanzando hacia adelante. Y quizás en medidas súper concretas logramos la gratuidad en el sistema público de salud. Eso es algo que siempre ha estado en el centro porque creemos que la salud es un derecho. Estamos discutiendo el fin al CAE y un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, y en materia de igualdad de género, cuidados, igualdad salarial, conciliación de la vida laboral y familiar, o sea. Entonces, algo así como sostener que este gobierno está trunco en su programa, me parece que es un poquito exagerado, ¿no? Evaluemos, ponderemos, hay cosas que no se pudieron avanzar como queríamos, sí, pero este ha sido un gobierno de avances, de estabilización sobre todo, que nos permite pensar hacia el futuro en materia de crecimiento, progreso y seguridad. Ojo. Ahora bien, sobre la continuidad o no y estos dichos de Paulina Bodanovich, a ver, yo creo que hoy día intentar ser desleal con el gobierno es ser desleal también con los ministros de su partido. No olvidemos que el ministro del Interior, Elizalde, es del Partido Socialista, el ministro de Hacienda, el ministro de Seguridad Pública. El Partido Socialista es parte del comité político de este gobierno y, por tanto, cumple un rol estratégico en lo que hace o no hace este gobierno. Y en ese sentido, yo insisto, esperaría que todos quienes se sienten convocados a esta primaria entiendan de alguna manera que toman la posta, más allá de que por supuesto que hay que innovar y tenemos que ponernos de acuerdo en que el proyecto de gobierno para los próximos 4 años es distinto, pero eso no significa renegar de todo lo que hemos hecho, y me parece que eso es especialmente importante. O sea, la candidata presidenta del partido, pues es las dos cosas, ¿no? ¿Le resultaría imposible en esa lógica argumentar algo parecido a nosotros somos algo distinto al gobierno? O sea, lo puede sostener y será la ciudadanía la que lo valore o no. Pero a mí me parece importante que si vamos a estar en una primaria, y en esto comparto lo que se decía anteriormente, tenemos que generar también ciertos marcos de confianza, de lealtad, que por supuesto no significa obsecuencia, ojo, pero sí un diálogo común que nos permita que quien sea que gane la primaria sigamos trabajando en conjunto. Y creo que en ese camino, al menos si algo que hemos aprendido de la historia, porque a mí me gusta que vayamos, digamos, de todos los procesos tomando lecciones, hay que dejar las menos heridas posibles en el camino, porque si no después se hace muy complejo. Y yo esperaría que de esta primaria saliéramos fortalecidos, porque la verdad es que el adversario no está dentro de la primaria,
nuestro adversario está al frente. Y va tomando fuerza, y son ideas retrógradas, y son ideas que nos pueden llevar realmente a una crisis del país durante los próximos 4 años. Sí. Claudio, hay dos cosas interesantes en el marco de la primaria de la centroizquierda. Una reunión que va a sostener hoy la expresidenta Bachelet con todas las candidaturas. Me imagino que ahí tratar de poner un poco de orden. Y lo segundo son las encuestas de este último fin de semana que dan a Janet Jara por un punto, en el caso de CADEM, la otra no recuerdo muy bien, pero la dan como punteando, ¿no? En el caso de las primarias oficialistas, ¿cómo ves ese escenario? Porque evidentemente toda se debilita, baja varios puntos ya con la irrupción de Gonzalo Vinter y de Janet Jara. No parece obvio, como se ha ocurrido en primarias anteriores, que haya un candidato más fuerte que el otro, ¿no? En su momento era Toá, yo sé que hay varios que dicen que es la candidata más competitiva, pero si uno ve las encuestas están más o menos parejos los tres, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es síntoma de la foto del momento, claro, obviamente. Por cierto, las encuestas son fotos, son fotos que se van tomando en determinado momento, pero es la expresión de lo que hemos estado conversando anteriormente, dado que no existió nunca la discusión programática, dado que existen estas evidentes diferencias al interior del Ejecutivo, hace la proliferación de distintas candidaturas, pero ninguna de ellas con un liderazgo tan relevante como para, en cierta medida, dar cierta seguridad al resultado de la primaria. Si uno mira las fotos que se han tomado en el último tiempo, uno responsablemente diría, esto está bien abierto. En la centroizquierda, en el oficialismo, resulta ser una primaria bien abierta. La exministra Jara sale habiendo hecho un muy buen trabajo en el Ministerio del Trabajo. O sea, logró sacar la reforma previsional, la ley Carín, las 40 horas, es decir, sale con una agenda bien importante en materia laboral y además ahí mostrando una capacidad bien interesante de empatizar con la ciudadanía, que a mí me parece que eso hay que mirarlo con bastante atención. Pero me parece que, por el otro lado, el liderazgo de Carolina Toá es un liderazgo que efectivamente genera consenso, logra aunar una mayoría importante, viene del mundo de la centroizquierda con bastante experiencia política, entonces yo diría, falta un poquito de tiempo para ir delineando qué es lo que pasa en una primaria, pero hoy día las fotografías muestran que esto queda bien abierto, pero efectivamente, dada la proliferación de candidaturas, la última, la de la senadora Bodanovich, se abre un escenario bastante, yo diría, interesante, como lo dije anteriormente, si se logra construir un acuerdo desde la centroizquierda. Si finalmente esto va a generar un nivel de diferencias tal que van a quedar muchas heridas después de un proceso primaria, yo creo que le estamos dando una oportunidad a la derecha bien compleja, donde lo que estamos mirando en la derecha es que de unidad tiene bien poco, lo que ha sido bastante típico en la derecha habitualmente también, pero en un momento en el cual podrían estar jugando otra lógica, están jugando a separar el liderazgo de Matei después de mucho tiempo de ser candidata presidencial sola, se empieza a desgastar en pos de otras candidaturas, entonces lo que debiese estar mirando la centroizquierda es más bien la oportunidad política que se está produciendo hoy día, más allá de comenzar en una diferenciación excesiva de cara a unas primarias. Sí, pues cómo olvidar la primaria de Piñera para su segundo gobierno con el senador Osandón y con Felipe Cas. No te declararon reo por lindo. Claro, los codazos Sí. iban y venían. Sí. Pues. Sí. Tal cual. No sé si le sumó mucho a Piñera esa primaria. No, pero bueno, al menos ordenó la casa, ¿no? Queríamos llevarlos a otro tema, porque voy a decir algo que todo el mundo sabe, especialmente a la gente que le gustan los fines de semana largos, que somos todos, que es que este viernes es Viernes Santo, ¿no? Pero hay una discusión de carácter político, laboral, legislativo, que tiene que ver, y económico, que tiene que ver con la decisión anunciada, porque así se abrió la polémica, ¿no? Decisión anunciada por el retail de que este viernes las personas concurrieran a trabajar. Esto en la legislación vigente al 14 de abril a las 9:12, o 9:18, perdón, no es ilegal, está completamente en norma porque el Viernes Santo es considerado un feriado, entre comillas, normal, no irrenunciable. La Dirección del Trabajo planteó un dictamen, Constanza, Claudio, donde dice que si la praxis ha sido que sea un día libre, se debe mantener el día libre, ¿no? Pero lo que el retail contesta es que esa es una interpretación y que la letra de la ley dice lo que dice, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos escenarios. Uno, por un lado, que se está tratando frenéticamente de avanzar en declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable,
De hecho, para tal efecto hoy día debería votar la Cámara, porque tiene que votar el Senado después para ver si se hace o no se hace. Y desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, aquello parecería impecable, pero yo debo hacer dos menciones. Por un lado, el típico argumento de carácter económico en relación a cuántos feriados irrenunciables debería tener el país en el año. Y otra pregunta que es más de fondo también, que es si en un Estado laico un feriado religioso debería ser feriado irrenunciable, ¿no? Ahora hay la discusión en Constanza. Es una gran discusión y es compleja de abordarla, sí. O sea, por la dimensión jurídica, como ustedes dicen también, por la ponderación económica, y es una gran derivada lo último que plantea. Yo también me lo he pensado, no lo he terminado de reflexionar, pero creo que es una buena instancia para poder darle una vuelta. Claro, yo entiendo del dictamen que refiere a algo así como un derecho adquirido en el tiempo, ya que, como digamos en la praxis habitual, la expectativa es que siga siendo así. Y creo que están las instituciones que están, digamos, encargadas también de hacer las interpretaciones de la ley, y creo que eso nos da un marco de respeto, digamos, que yo esperaría que se considerara, ¿no? Por parte de los empleadores. Ahora bien, creo que hay otra dimensión que tú decías, que es el derecho de los trabajadores, que creo que también en el último tiempo, a propósito de que se ha abierto ya más públicamente la discusión sobre la salud mental, que se ha abierto también el impacto que ha tenido la pandemia en no solo la convivencia, sino efectivamente la salud mental de todos los chilenos y chilenas. A mí me parece que es valioso que estemos más disponibles a entregar espacios de descanso que no disponibles a entregarlos. Creo que, y esto es una discusión también que se da a nivel en varios países, respecto a la productividad, ¿no? Si la productividad está más asociada a muchas horas de trabajo, o si más bien está relacionada con el bienestar y la posibilidad de descanso, recuperación y también de espacios de recreación de los trabajadores y trabajadoras. Yo me inclino más por esta segunda opción. Y cuando uno mira las experiencias internacionales donde se ha rebajado las horas laborales, ha sido muy interesante lo que ocurrió en Inglaterra, las conclusiones de estos planes pilotos que se han implementado es, efectivamente, la productividad no depende necesariamente de la cantidad de horas, no necesariamente, sino también de otros factores. Y creo que eso es importante ponerlo en la juguera. En términos económicos, ahí manejo menos los datos específicos. Creo que es importante hacer la ponderación, por supuesto, pero creo que no es el único elemento a considerar, y otros dos, a propósito de la productividad, como planteo, creo que es un elemento importante. Respecto de lo último, sobre Estado laico y feriados religiosos, yo pienso que tiene sentido que no, digamos, que hacia adelante los feriados irrenunciables religiosos, digamos, van cobrando un poquito menos de sentido, ¿no? Pero creo que hacia atrás, de alguna manera, y a propósito del propio dictamen que hablamos, se trata de tradiciones y se trata también de resignificaciones de esos espacios, de esos tiempos, que a mí me parece valioso mantener. Pero creo que hacia adelante sí es importante que, digamos, que lo replanteemos y que nos pongamos un marco que nos haga sentido a todos y todas. Claro, porque el Viernes Santo es un feriado religioso, a diferencia, por ejemplo, de Navidad, ¿no? Que tiene como otras connotaciones. Pero que también es un feriado religioso. Que es religioso, sí, pero sí, tiene otras connotaciones también. Sí. Claudio, te agrego el factor a todo lo que dice el Pato de año electoral, ¿no? Porque estamos viendo que ocurre esto de este feriado en particular, pero nada dice que eso no va a ocurrir con otro feriado, ¿no? O creemos nuevos feriados, siempre en año electoral, sobre todo de reelección de parlamentarios, estas ideas, como yo decía antes, medias ingeniosas proliferan, ¿no? ¿Cómo ves ese factor? Porque el gobierno ha tenido una posición, más allá de este dictamen de la Dirección del Trabajo, particularmente desde Hacienda, ¿no? O sea, es muy claro, y tampoco podríamos saber cuál es el impacto real, pero cuando uno ve el IMASEC, la diferencia respecto de los feriados se nota, ¿no? En el IMASEC. ¿Cómo ves eso tú desde el punto de vista del Congreso, ¿no? Y del comportamiento del Congreso también como un elemento adicional a lo que se planteó antes? Yo creo que no es una buena práctica legislativa legislar este tipo de cosas en años electorales. Creo que le hace muy mal a la democracia, le hace muy mal a la calidad de la democracia. Como creo que también es muy malo construir políticas públicas en base a experiencias personales. Yo creo que es una mala
práctica de construcción de políticas públicas. Entonces yo creo que, por un lado, no me parece que en año electoral se utilice este tipo de herramienta legislativa para generar mayor visibilidad, mayor cámara, me parece que todo eso le hace muy mal a la democracia en año electoral también, porque yo creo que las cosas hay que conversarlas con bastante altura de mira. Por otro lado, yo creo que efectivamente, siendo bien importantes las cifras económicas para nuestro país, sobre todo en el contexto global en el que nos encontramos, yo creo que hay algo importante, sobre todo que yo rescato del dictamen de la Dirección del Trabajo, que es establecer que en la relación empleador-trabajador evidentemente existe una asimetría de poder. Y cuando se ha ido estableciendo una costumbre, una tradición respecto de algunas materias, no solo de estas, sino que de muchas otras que se producen en las relaciones laborales, me parece que lo que señala la ET es que, bueno, si habitualmente se ha hecho así, si habitualmente se han establecido estos permisos, estas reglas, lo que debe mirarse hacia adelante, por un tema yo miro siempre el trabajador, es que esas condiciones se mantengan. Porque a mí me parece que cuando se producen esas relaciones laborales y se producen acuerdos tácitos más allá de la relación contractual y eso queda sujeto solo a la voluntad del empleador, a mí me parece que derechamente, si no nos vamos al contrato y hacemos solo lo que es el contrato. Entonces a mí me parece que es lógico mirar en pos del trabajador que aquellas circunstancias que se han ido acordando en el tiempo, como es esta, se mantengan hacia adelante en pos de dar estabilidad a la relación laboral. A mí me parece que eso es bien importante para la construcción de la relación laboral. Y me parece que efectivamente un dictamen como ese tiende a construir eso. Ahora, lo que es cierto, evidentemente, la ley, lo dice la ley, pero hay una autoridad, que es la Dirección del Trabajo, que hace una interpretación sobre la materia que uno debiese tener en la vista, no solo para esto, sino que para muchos otros aspectos de las relaciones laborales. Sí, un par de cosas. El asunto está por de pronto circunscrito al retail, ¿no? Porque es el retail el que ha planteado abrir el viernes. Señalar también, porque aquí vamos a ser sinceros, con frecuencia arrugamos la nariz cuando vemos el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, que esta vez el problema no se origina en la Cámara, ¿no? Se origina precisamente por esta decisión del retail, y lo que algunos expertos planteaban era que para evitar dudas, que el Parlamento asumiera un rol, ¿no? Y por lo tanto iría en la dirección correcta que el Congreso Nacional se haga cargo del tema y que lo zanje, ¿no? El tema es que estamos contra el tiempo también, ¿no? Sí, estamos a 4 días, 3 días. Por eso dicen que si la Cámara no vota hoy día, no se llega al viernes. Oye, sí, nos quedan muy poquitos minutos, pero a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque, el ministro Cordero hace un ratito confirmó el fin del Estadio Seguro, del programa del Estadio Seguro. Dijo que fracasó como plan en su diseño y estructura. Que va un poco en la línea de lo que hablábamos más temprano, ¿no? Esto de tomar decisiones que sean notorias, ¿no? Y que haya un antes y un después respecto de lo que pasó el día jueves de la noche. No sé si al respecto quieren mencionar algo, ¿no? Obviamente está la pregunta de qué va a reemplazar a Estadio Seguro, que es lo que viene ahora, ¿no? Pero ya la decisión de haber terminado con esto que lleva décadas, ¿no? Es bien interesante. Constanza. Bueno, creo que va bien en línea, como decías tú, de lo que veníamos conversando. Tomar medidas efectivas requiere revisar lo que se ha hecho, si lo que se ha hecho ha funcionado o no, y si no ha funcionado, yo creo que significa que, bueno, hay que pensar en otras cosas. Y creo que una medida vista así, claro, a mí también me gustaría saber qué es lo que viene después del punto seguido de terminamos con esta. En vez de Estadio Seguro, ¿qué? Claro, ¿no? Pero probablemente sea la apertura de una discusión que vuelva a poner los elementos sobre la mesa, que haga una evaluación, de nuevo, de lo que sí es necesario rescatar y de lo que derechamente ha sido una pérdida de tiempo. Y creo que marcar ese punto de inflexión a propósito de esto es una buena señal. Sí, yo creo que efectivamente va a ser bien relevante mirar qué programa viene después. Seguramente va a venir un programa con otro nombre, pero que va a apuntar a resolver el mismo problema, la misma conflictividad. Yo diría que lo relevante es no volver a cometer los mismos errores por los que se cierra el programa Estadio Seguro y que se va a abrir un programa, de nuevo, con las mismas características, similarmente con otro programa. Esta es una señal política, pero detrás de esa señal política hay que mirar cuál es el contenido de esa señal política. Yo creo que eso es lo que va a ser interesante mirar en las próximas horas. Claro, porque... Que no sea un cambio de nombre así como el Transantiago, que se le puso Red después. Sí, así es. Aunque ahora las micros funcionan harto mejor que antes, sí, es cierto. Sí. Es agradable andar en micro. Súper. No, simplemente decir que, claro, porque si nos quedamos en que renunció la encargada el jueves pasado, le pidieron la renuncia a lo mismo, en realidad Estadio Seguro nunca se ha consolidado, ¿no?
Por lo tanto, hay que ver ahí en términos de voluntad política, de recursos, de estructura institucional, qué es lo que se necesita para efectivamente enfrentar el tema. Pero diría que cuando estaba José Roa, por lo menos se veía un mayor rol de estadio seguro en los temas de seguridad del estadio. No, totalmente. Sí, es cierto. Creo que, o sea, la cantidad de partidos de fútbol que se han ido suspendiendo en los últimos años claramente da cuenta de que no está dando abasto la institucionalidad y los recursos que tenemos hoy día. Bueno, estamos llegando al final. Una última cosa, un argumento que se da para que no entraran los carabineros al estadio es que son eventos privados, ¿no? Y por lo tanto no hay que gastar recursos públicos en eventos privados. Es bien discutible eso porque pocas cosas tienen una afectación mayor en la ciudad que los partidos de fútbol, así es que parece más voluntarista que real sostener esa afirmación. Constanza Chanhout, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Claudio Pérez, misma cosa. Muchas gracias, que esté muy bien. Un gusto, Constanza. Igualmente. Con Monse damos un breve alto y a la vuelta estaba Claudio Medrano con ustedes.